Hoy vamos a hablar de la aplicación de ventas a plazos. Esta está ubicada en el módulo de facturación y cuentas por cobrar, en el menú de ingresar, en la opción 8. Con relación a ventas a plazos existen dos opciones. Está la facturación a plazos y lo que es préstamos a plazos. En principio, para trabajar estas dos aplicaciones, eh, tenemos que configurar en el menú de editar, en la opción 8, las formas de pago. Acá en esta aplicación se ven las formas de pago comunes utilizadas en la facturación normal, que es uno, ventas al contado y dos, ventas al crédito. En esta misma aplicación yo puedo agregar más códigos, como en este ejemplo que se agregó el código 3 que dice a plazos a 60 meses. En este caso, pues acá se puso un plazo de 60 meses con una tasa de interés mensual de 1.5. Esta tasa de interés mensual, digamos, depende del convenio. Si fuera un 12% anual, pues se divide entre 12 y queda en 1%. En este ejemplo pusimos 1.5. Una vez configurado esto, cuando le vamos a vender a alguien a plazos, pues también existe la posibilidad de predeterminar la forma de pago. Entonces, al crear el cliente, digamos, se le puede predeterminar su forma de pago. Como en la facturación común, pues se puede definir contado o crédito, ¿verdad? El código 1, el código 2. En este caso se puede configurar la forma de pago que acabamos de agregar, que sería en este caso a plazos a 60 meses, como para predeterminarle al cliente. De lo contrario, pues se puede dejar como crédito o contado, si es que el cliente hace compras de otro tipo y no alterar su predeterminado, debido a que la forma de pago 2 y 1 pues son delicadas en el sentido de que prácticamente cuando a un cliente le definimos forma de pago 2 estamos autorizando al sistema para que se le venda al crédito y no exija pues un pago de contado. Entonces, ya una vez configurado esto, pues entonces en el caso de la facturación a plazos, en principio pues tendría que estar creado un código de producto en el maestro de productos, tal y como se manejan los productos que comúnmente facturamos en la facturación normal. Entonces acá en el detalle de productos pues vamos a configurar alguno de los códigos para que se utilice como base para la facturación a plazos. Entonces, esta facturación a plazos no es una facturación igual que la factura electrónica, es una facturación que básicamente que sirve para vender un producto a plazos que comúnmente es escritura y no tiene una factura electrónica como tal. Entonces, una vez ya tenemos definido el código de cliente que vamos a utilizar, el código de producto a utilizar para facturar, tenemos que definir el precio al que vamos a vender. Entonces acá pues esta parte de acá se maneja algo similar a la facturación, es decir, el código del producto, cantidad de lo que vamos a vender, el precio unitario, el precio total, un código de transacción. Eventualmente si este código está sujeto a control de inventarios, pues desde aquí se le da de baja al saldo de inventarios para vender a plazos un equipo, por ejemplo. Entonces, en principio, pues una venta a plazos, a diferencia de la facturación normal, va a ser pagada en varios pagos y cada uno de esos pagos tiene que ser amparado por medio de un recibo de caja. En una facturación normal, pues puede haber un solo recibo para pagar una factura, un abono parcial y un segundo recibo para la cancelación total. En el caso de las ventas a plazos, pues eh, digamos, dependiendo del plazo que hayamos elegido. En este ejemplo que vemos acá, pues tenemos una venta a plazos a 120 meses. Utilizamos el código 2 como crédito, pero si aquí le podemos editar el número de meses o también podemos elegir la forma de pago predeterminada para elegir los plazos a 60 meses, por ejemplo. Entonces, cuando elegimos el código, pues el programa toma los datos predeterminados de la forma de pago, de los meses de plazo, la tasa de interés. Entonces, dependiendo del número de pagos,
Pues si son 60 meses, estamos hablando de que el precio total se va a dividir entre 60. Cabe la posibilidad también de utilizar un enganche, es decir, si en la negociación el precio total es este, pues el enganche se especifica en esta casilla y se asume pues de que va a haber un recibo de caja que va a cancelar este enganche, y para efectos de logística de la forma de pago en la aplicación de recibos de caja, cada uno de estos pagos va a estar numerado. Entonces, digamos, en este ejemplo, si como no hay enganche y lo dividimos a 120 cuotas, si consultamos la tabla de amortización, vamos a ver de que las cuotas están numeradas partiendo del número 1 hasta el 120. Entonces, si hubiéramos utilizado la casilla de enganche, acá en la tabla de amortización el enganche aparecería como la cuota número 0 y el valor del enganche sin intereses, ¿verdad? Entonces, partiendo de que tenemos una tabla de amortización con 120 cuotas sin enganche 0, que es sin código 0, cada una de estas cuotas tendría que ser pagada por medio de un recibo de caja. Si hubiéramos utilizado el enganche, pues igual el recibo de caja pues tiene que tener incluido en el campo de referencia el número de cuota 0. Si nos vamos a la aplicación de recibos de caja, cuando vamos a pagar, a hacer un abono a una venta a plazos, pues tenemos que especificar en principio pues el código del cliente, igual como se hace con la facturación normal. El tipo de documento, que en este caso, pues dependiendo del tipo de documento que estamos utilizando, pues acá, digamos, se puede elegir, ¿verdad? En este caso, pues el FC o el CE, dependiendo de cuál utilizamos en la venta a plazos, pues sería una de las opciones. Y si estuviéramos utilizando la aplicación de préstamos, pues sería el PF, ¿verdad? El ejemplo, pues acá tenemos, por ejemplo, que es una factura. Pues el campo, el número de serie y número de factura fiscal, pues no aplica en este caso de ventas a plazos, pero sí aplica la serie y número de documento que utilizamos en la aplicación de ventas a plazos. Si le damos aquí doble clic, pues las columnas se ajustan y se puede observar que aquí tenemos el número de cuota. En el caso del enganche, pues aquí se tendría que poner la cuota 0. Si fuera el abono a la cuota número 1, pues aquí tendríamos que poner el número 1. En esta columna de APL, pues sirve para definir si el valor del recibo de caja pues no cuadra exactamente con el valor de la cuota. Entonces aquí podemos elegir si digamos el abono que se está haciendo es a cuenta de capital, a cuenta de intereses o a cuenta del seguro. Es decir, si nos regresamos a la aplicación de ventas a plazos, pues esa integración se puede consultar aquí en la tabla de amortización, y aquí se puede observar las columnas de capital, intereses, seguro y la cuota total. Y en esta misma tabla de amortización pues también se puede ver la integración de los saldos de cada una de las cuotas conforme se van aplicando los recibos de caja. Entonces aquí se muestra el saldo de capital, el saldo de intereses, el saldo de seguro y el saldo total. ¿Cuál es la idea de esto? De que el programa lleva un control del saldo de capital, un control del saldo de los intereses y un control del saldo del seguro. Entonces, para poder hacer esto por medio del programa, pues acá en los recibos de caja se especifica a cuál de esas columnas se va a aplicar el valor del recibo. En este caso, pues la T significa que es un abono normal, es decir, el valor del recibo casa con la cuota. Quiere decir de que proporcionalmente pues el programa va a aplicar lo que corresponde a cada uno de los rubros. Es decir, digamos, si aquí le pongo la T, significa que el valor de mi recibo es igual al valor de la cuota que tenemos en ventas a plazos. En este caso sería, por ejemplo, si fuese la cuota número 1, pues sería el valor que aparece en la columna de total. Entonces el programa, a la hora de calcular los saldos en la tabla de amortización, pues va a tomar este valor y lo va a aplicar
en función a la integración de lo que presenta esta tabla de amortización, de tal forma que el programa pues, va a dejar en cero el saldo de capital, el saldo de intereses para la cuota número 1. Entonces, digamos, en un ejemplo, si fuera el caso que el cliente va a hacer un abono menor al valor de la cuota, pues entonces tendríamos que meter varias líneas aquí, diferenciando de la cuota que se está aplicando, cuánto es a cuenta de capital. Comúnmente pues se le da prioridad al capital, pero se le da prioridad a los intereses. Entonces, digamos, aplicamos el valor de los intereses, el valor, luego agregamos una línea más y el diferencial pues se lo aplicamos al capital y así sucesivamente a los intereses, de acuerdo a la política interna de cuál va a ser la prioridad, ¿verdad? Y si es el valor de la cuota total, pues se pone una T. Entonces ya con esto, pues el programa lo que va a hacer es de que se va a entender de que por medio de esta integración del tipo de documento, el número de cuota, el programa va a ir a rebajar los saldos de la cuenta por cobrar de cada una de esas cuotas. Conforme se van operando los recibos de caja, pues estos saldos van a ir rebajándose. Si lo miramos desde el punto de vista de la cuenta corriente, pues en la cuenta por cobrar no va a aparecer como por cobrar en sí el valor, el total sino que lo que va a aparecer va a ser las cuotas vencidas. A la hora de hacer un cálculo de saldos de cuentas por cobrar, el programa va a definir, digamos, los saldos en esta pantalla, pero acá pues van a aparecer los saldos de las diferentes cuotas, ¿verdad? Digamos, en esta pantalla. Entonces, de hecho, pues si yo vengo y tengo una factura de ventas a plazos, pues acá en esta pantalla pues puedo ver yo la tabla de amortización para ver cómo están los saldos de esa factura. Si nos ubicamos en este ejemplo del código F1139, aquí vamos a poder ver que aquí aparece la factura, y si nos metemos a la tabla de amortización, pues aquí vamos a ver la integración de saldos por cuotas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues aquí tenemos la referencia 57778 y la referencia 1, y el resto pues son facturas normales. Si regresamos a nuestro documento, pues acá pues va a ser esta referencia que aparece acá. Entonces esta referencia aparece acá, también aparece la serie y el número interno, pues estos no son números de factura fiscal, sino que son números de referencia para el documento principal. Aquí va a aparecer el saldo global del documento, pero la integración pues se puede consultar aquí en la opción 6, que es la tabla de amortización. Entonces, conforme vamos aplicando los recibos, pues acá se van a reflejar los saldos de cada uno de los rubros, el saldo total, ¿verdad? Que sería en esta columna, el saldo de capital, el saldo de intereses, y de la misma forma pues también se van a reflejar estos mismos saldos a nivel de reportería. La diferencia va a ser de que los saldos de la facturación normal se consultan en esta opción, mientras que los saldos a plazos se consultan en la siguiente, que es la opción 9. Entonces aquí en la integración de saldos a plazos pues tenemos la opción para consultar los saldos del cliente, por ejemplo el F1139. Entonces acá pues se va a mostrar la referencia, el saldo, digamos cuántas cuotas vencidas tiene, cuánto es el valor de la cuota mensual, el saldo de capital, el saldo de intereses, el saldo total. Entonces, si regresamos a nuestro documento,
que tenemos en consulta, pues este tiene fecha 2 de enero y la referencia 79. Por ejemplo, en este caso, pues aquí aparecen varios saldos. Aquí está el saldo de la referencia que estábamos viendo, que es la referencia 79, el valor de la cuota mensual, el total de capital, el saldo de intereses y el saldo total. Entonces aquí en ventas a plazos, pues tenemos este reporte de interacción de saldos a plazos. Tenemos este otro reporte que dice cuenta por cobrar diferida. Esta cuenta por cobrar diferida se refiere a las cuotas no vencidas. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y hago una consulta al 31 de diciembre de 2003, pues aquí me va a mostrar los saldos no vencidos. Entonces acá pues se va a mostrar el referencia el documento número 79. Acá pues me va a decir de que este es el valor total, cuánto tiene vencido y cuánto tiene diferido. Diferido se refiere a lo que todavía aún no vence, ¿verdad? A nivel del saldo de capital del documento, ¿verdad? Entonces esa sería la lógica de esto. Cómo funciona la pantalla, pues cuando yo estoy creando un registro, pues yo le doy clic aquí en edición, especifico el código del cliente, el vendedor. Todos estos datos los toma el programa del maestro de clientes. Acá pues voy a especificar el plazo, ¿verdad? Que puede ser forma de pago 2 o 3, el número de cuotas, la tasa de interés mensual, el tipo de interés que voy a utilizar. El programa pues puede manejar un interés compuesto, interés flat y sin recargo de intereses. La diferencia va a ser de que el interés compuesto, pues como su nombre lo dice, es un cálculo de cuota nivelada, en donde, digamos, yo vengo y aplico fórmulas financieras para definir una tabla de amortización en donde se puede observar una interacción decreciente del lado de intereses, ¿verdad? Y creciente del lado de capital. Es decir, la idea pues, es de que la cuota sea uniforme. Es un cálculo similar al que utilizan los bancos. La diferencia con el interés flat es de que acá el interés flat pues, no va a tener esta interacción decreciente y creciente entre capital e intereses, sino que el capital se divide entre el número de cuotas y la tasa de interés flat significa que simplemente el valor de intereses es el mismo todos los meses. Es un interés más caro, digamos, ¿verdad? Entonces, y sin intereses, pues el programa ya no calcula ningún interés acá, solo divide el plazo, el valor del capital en las cuotas que definamos, no le hace recargo de intereses y aplicaría en aquellos casos en donde son negociaciones especiales, en donde nosotros ya en nuestro precio de venta ya tenemos considerado absorber el costo del financiamiento. Entonces, digamos, una vez ingresado esto, pues se define la fecha de la primer cuota, es decir, por ejemplo, si no hay un enganche, pues asumimos de que, por ejemplo, si yo estoy en el mes de noviembre y el cliente va a su primer cuota, la tiene que pagar en diciembre, pues aquí yo le pongo 1 de diciembre, por ejemplo. Comúnmente se pone el día 1 para evitar esa confusión de los fines de mes, que por ejemplo que hay meses de 31 días, meses de 30, mes de febrero de 28, o cuando es año bisiesto, que el mes de febrero tiene 29, entonces eso provoca a veces algunas confusiones. Entonces comúnmente se define el vencimiento como el día 1 del mes, pero se asume que dependiendo de cómo sean los términos de la negociación, puede ser de que el margen de tolerancia para el cobro pues sea hasta finales en este ejemplo, hasta finales de febrero del 2003, ¿verdad? Entonces, una vez definidos estos parámetros, la fecha de la primer cuota
el tipo de interés, la tasa de interés, ingreso el código del producto que voy a vender, aplico aquí una cantidad, le pongo su precio, ahora el precio que sería el valor total del capital. Entonces al darle yo clic en grabar, el programa me va a hacer el cálculo dependiendo de lo que haya definido acá, pues me va a hacer generar el cálculo de la tabla de amortización tal y como se ve en este recuadro. Si por alguna razón hacemos alguna modificación en lo que ya se calculó de tabla de amortización, cuando yo le doy clic aquí en cambios, por ejemplo, si por alguna razón yo cambio el número de cuotas o la tasa de interés o el tipo de interés, yo puedo darle clic aquí donde dice recálculo global, es decir, primero le doy clic en cambios, le doy un clic en recálculo global y el programa me vuelve a generar la tabla de amortización ya con los nuevos parámetros que definí. Entonces para eso sirve este botoncito que dice cálculo global. Si estoy en estatus de consulta, es decir que no estoy editando el documento, están habilitados estas tres opciones. Como ya se pudo observar, pues la opción 3 sirve para consultar la tabla de amortización. Esta tabla de amortización se puede imprimir por medio de este botón. Este otro botón pues también sirve como para imprimir el documento en sí de la venta a plazos, que en algunos casos pues podría ser una especie de pagaré o lo que sea, pero lo más común es de que cuando se hace este tipo de negociaciones pues hay una escritura con abogado en donde se vende un bien un poco más caro. Todo depende de cómo sea la negociación comercial. En el caso de estos otros dos botones que están disponibles cuando estamos en estatus de consulta, pues es el historial de ventas del cliente que tenemos en pantalla, los saldos por bodega del código que tenemos en pantalla. Estos dos botones pues son más como utilitarios. Si en el transcurso del tiempo pues ya se han ido aplicando abonos en la aplicación de recibos de caja, el programa va calculando los saldos de cada una de las cuotas a los que corresponde cada uno de esos abonos por medio de recibo de caja. Digamos, el programa va a llevar esas cuotas, las va a ir dejando a cero. Y por poner un ejemplo, si hay un cliente que se atrasa y por ejemplo ya tiene pagadas las cuotas de la 1 a la 6 y transcurren 3, 4 meses sin hacer ningún abono, y por alguna razón pues se llega a algún acuerdo y se hace alguna especie de renegociación de la deuda, es decir, por ejemplo, si acordamos con el cliente de que vamos a hacer para que no tenga que pagar los 4 o 3 meses de atraso de junto, pues podemos volver a recalcular la tabla de amortización de tal forma que respetemos las 6 cuotas que ya están pagadas, y de la cuota 7 en adelante pues hacer un nuevo cálculo. Es decir, por ejemplo, si yo vengo y le doy clic aquí en cambios y le digo le doy clic en el botón de recálculo global, digamos, acá el programa me avisa que va a hacer un recálculo en la pantalla en esta pantalla. Perdón, aquí le di recálculo global, sería aquí en renegociación. Entonces, aquí en la pantalla de renegociación, pues tenemos tenemos que especificar la fecha de la última cuota vencida. Es decir, si vamos por el cliente ya tiene pagadas las cuotas de la 1 a la 6, pero ya tiene vencidas de las cuotas de las 7 a la 10, por ejemplo. Entonces acá pues vamos a poner la fecha de la última cuota vencida, que en este caso pues sería la cuota número 10. Con esto el programa lo que se persigue es definir cuánto es el valor de la deuda vencida hasta la cuota número 10. Entonces luego pues aquí si se va a hacer un abono a capital, pues acá lo podemos especificar. Digamos, acá pues especificamos el número de cuota con que inicia el nuevo cálculo. En este caso, si ya tiene pagado el cliente hasta la cuota 6, pues podríamos definir que el nuevo cálculo va a iniciar en la cuota número 7 para hacer una nueva renegociación, ¿verdad? Ya no tocaría la 11, sino que la 7. Entonces decimos que aquí va a empezar en la 7, definimos el nuevo plazo. Si hacemos las cuentas, ¿verdad? Digamos, si originalmente teníamos 120 cuotas
y renegociamos, qué sé yo, 123 cuotas o lo que sea, pues aquí lo podemos especificar. Si queremos dejar algún periodo de gracia, es decir, dejar algunos meses sin abono, pues podemos hacerlo para de tal forma que las cuotas tengan una fecha a futuro con X meses de gracia. Acá pues podemos especificar una nueva tasa de interés si es que aplica. Siempre aquí especificamos el día de vencimiento. Pues estos ya son parámetros digamos, por ejemplo, si trabaja el seguro de la cuota, pues comúnmente aquí dice que sí. La opción de seguro pues es algo opcional. Y acá donde dice capitalizar intereses, significa que dependiendo de las cuotas vencidas, pues el programa podría incluir como parte del capital, en el ejemplo que mencionaba de las cuotas 7 a la 10, en su parte proporcional de intereses, pues el programa lo sumaría y lo tomaría como un incremento al saldo de capital, es decir, cuánto debía de capital de la cuota 7 en adelante más los intereses vencidos, y define una nueva cifra de capital, y eso lo vuelve a recalcular la tabla de amortización de tal forma que la cuota número 7 en adelante pues tenga incluido como capital el saldo original de capital más los intereses vencidos, y vuelve a recalcular las cuotas de la 7 en adelante. Es decir, aquí lo que tenemos que procurar, o sea, es una regla más bien dicho, es no alterar lo que ya se hizo de la cuota 1 a la 6 para no tener que estar modificando recibos de caja ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya la cuenta corriente, ya todos sus recibos de cajas están haciendo referencia de valores de intereses y capital desde las cuotas 1 a las 6. Entonces, la idea pues es no alterar eso, y para no alterar eso pues es muy importante que cuando hacemos las cuentas de las cuotas vencidas y las no vencidas, lo tomemos en cuenta cuando especificamos aquí en esta casilla el número de cuota con que inicia el nuevo cálculo, que en este caso pues sería la cuota número 7, ¿verdad? Es decir, aquí lo que estamos haciendo es diferenciar que la cuota 1 a la 6, esas no se van a recalcular, se van a quedar tal y como están, y de la cuota 7 en adelante va a ser un nuevo recálculo en donde vamos a dividir el valor del capital más los intereses capitalizados más los intereses nuevos y hacer un nuevo cálculo de cuotas. Para esto pues mi sugerencia pues sería agarrar un ejemplo, ¿verdad? Hacer un ejemplo, aplicarles recibos de caja, y ya que tenemos rebajado las diferentes cuotas que hemos utilizado en el ejemplo de recibos de caja, hacer una actualización de saldos de cuentas por cobrar a la fecha del último recibo o del último mes en que aplicamos el recibo caja, y una vez hecho eso pues definimos saldos, consultamos los reportes de saldos de cuentas de ventas a plazo, los saldos del no vencido, hacer pruebas en todo sentido, ¿verdad? Y una vez hecho todo eso, pues ya podríamos proceder a hacer pruebas de renegociación haciendo todos estos cálculos. Es decir, yo puedo regresar acá en cualquier momento, darle clic en cambios y volver a hacer el recálculo, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón yo vengo y digamos, me equivoqué en algo, entonces si por ejemplo yo por error acá, en lugar de poner cuota 7 en adelante y le puse cuota 1 en adelante, distorsioné toda mi tabla de amortización. Entonces, en ese caso, pues yo puedo venir y regresar todos los parámetros originales, hacer un recálculo global, de tal forma que se vuelva a calcular la tabla de amortización como originalmente estaba, con los parámetros originales, y una vez hecho eso, pues ya vuelvo a hacer la renegociación ya con los nuevos parámetros. Entonces, una vez hago yo la renegociación, al darle a aceptar, el programa me va a recalcular la tabla de amortización con los nuevos parámetros, y pues lo que procedería pues sería en principio pues consultar la tabla de amortización acá, o simplemente imprimirla y ver, analizar cómo quedó mi tabla de amortización con las cuotas 1 a las 6, que debería de quedar intacta, abordar los valores, y de la cuota 7 en adelante pues ya quedar con una cuota diferente, pero ya con
con el saldo de capital que corresponde. Si hacemos pruebas, pues sumar el valor del capital de la cuota 7 en adelante y verificar de que mi sumatoria de capital cuadre con el saldo original de capital que tenía pendiente el cliente, más los intereses capitalizados si es que utilizamos esa opción, ¿verdad? Es decir, si volvemos aquí a la pantallita de renegociación, pues esta opción de capitalizar intereses obviamente pues es opcional, ¿verdad? Si yo le pongo no, el programa va a obviar los intereses vencidos y me va a hacer el recálculo de la nueva tabla de amortización tomando en cuenta solo el saldo de capital de lo que está pendiente de pago, ¿verdad? Entonces todo esto pues es flexible, se puede hacer recálculos, se pueden eliminar líneas, se puede eliminar el documento, volverlo a agregar, o sea, ustedes pueden hacerlo como mejor les convenga. Y el ideal es de que antes de iniciar con un proceso de implementación de esta aplicación, pues primero jugar con todas estas opciones para entender bien la lógica del programa, entender bien cómo funciona la aplicación de recibos de caja en lo que se refiere a lo que les mencionaba yo acá, ¿verdad? Del tipo de aplicación, si es la cuota total, si es un abono a capital o abono a intereses. Y la regla pues debe ser de que cuando yo estoy aplicando una cuota total de ventas a plazos, pues yo tengo que hacer abonos exactos. Es decir, si el cliente va a pagar dos cuotas, pues que sean, pues el ideal, pues, ¿verdad? Que sería que sean cuadren con el valor de la cuota convenida. Ahora, si son abonos caprichosos, pues entonces aplico esta regla, pero siempre enfocándome a una cuota específica, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo el cliente hizo un abono a capital que alcanza para cancelar una cuota total, pero sobra un remanente que lo puedo aplicar a la siguiente cuota, pues entonces la primera cuota que sí se puede aplicar totalmente, pues aquí le pongo una T, agrego una línea más, ¿verdad? Aquí cuando le doy cambios, pues acá puedo yo utilizar esta opción que dice insertar líneas y digamos, bueno, entonces, pues espero que con esto pues yo les haya podido explicar bien el tema de la factura electrónica, ¿verdad? Entonces solo recalcando nuevamente que cada cuota pues tiene que tener una línea aquí en el detalle. En este detalle yo puedo insertar líneas y pues, especificar. La diferencia sería que donde dice el tipo documento, la serie interna, el número interno, pues siempre va a ser la misma y lo que va a cambiar es el número de cuota. Y si son abonos parciales, pues lo que va a cambiar es esta columna de que si es total, capital, intereses o seguro. Los valores que casan exactos con la cuota, pues se les pone una T. Cuando hay abonos parciales, pues sí tenemos que ir creando líneas y a cada una de ellas irle especificando la proporción de capital e intereses que queremos aplicar. Obviamente, pues tenemos que cuidar de que esos valores no sobrepasen a los valores que aparecen en la tabla de amortización. Así que gracias por su atención.